Demasiado real. CEO millonario sin traductor y la limpiadora que hablaba 5 idiomas, brutal. En la opulenta cima del mundo corporativo, un CEO millonario se encontraba en una situación que desafiaba cualquier lógica. En medio de un encuentro crucial con inversionistas de todo el globo, se dio cuenta de que su traductor había desaparecido. Miradas de desaprobación y confusión llenaron la sala. Pero eso no era todo. Mientras el pánico invadía su mente y el sudor comenzaba a brotar de su frente, la limpiadora del lugar, una mujer de aspecto humilde, apareció. Nadie pensó que ella podía ser la salvación, pero había algo que la hacía diferente, hablaba 5 idiomas fluidamente. El eco de sus palabras resonaba por toda la sala, como si cada frase tejiera un hilo mágico entre los presentes. Los inversionistas, erguidos en sillas de cuero negro, arqueaban las cejas, sorprendidos ante el inesperado giro de la historia. ¿Quién era esta mujer? Y, más importante aún, ¿cómo había llegado a dominar tantas lenguas? La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, como un violín a punto de romperse, mientras murmuraciones llenaban el aire. Ella tiene más secretos de los que parece, pensaban algunos. Algo no se sentía bien. La energía palpitaba, creando una mezcla entre asombro y desconfianza, mientras los ojos se dirigían hacia ella. La mujer, con dignidad y frialdad, comenzó a interpretar. Su lengua danzaba, pronunciando palabras que flotaban como susurros en el aire, capturando la atención total de aquellos hombres de negocios. No era solo una limpiadora, su rostro revelaba una inteligencia ardiente y un pasado envuelto en misterio. La sala estaba en un silencio sepulcral, pero en su interior, el CEO estaba a punto de explotar. Tenía que entender. ¿Qué habían hecho con su traductor? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. El CEO, nervioso, comenzó a sudar más. Estaba claro que ella estaba allí por una razón, que su destino se entrelazaba misteriosamente con el suyo. La tensión era palpable. Los murmullos se intensificaron. ¿Qué más descubrirían sobre ella? ¿Era esta la oportunidad reveladora que cambiaría todo? Un golpe en la puerta interrumpió el momento, dejando a todos con el corazón en la mano. ¿Iba a entrar alguien más? ¿Sería una amenaza? Un nuevo misterio se cernía en el aire, dejando la pregunta flotando: ¿quién era realmente la limpiadora y qué secretos ocultaba? La puerta se abrió de repente, y una figura desconocida apareció en el umbral. Era un hombre delgado, de rostro pálido y afilado, con ojos que parecían calcular cada movimiento de la sala. A su alrededor, la atmósfera se detuvo. La limpiadora giró su mirada hacia él, y por un momento, los ojos de ambos parecieron conectar en un intercambio silencioso. Algo en sus posturas transmitía un desafío, una tensión cruda y palpable. El CEO dejó de respirar. La tensión era tan fuerte que podía sentir como el nudo en su garganta se apretaba más. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía conocer a la limpiadora? Los inversionistas comenzaron a murmurar de nuevo, su preocupación evidente. Sabían que algo estaba a punto de ocurrir, y la incertidumbre provocaba escalofríos en sus espaldas. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó el hombre, su voz resonando fría y calculadora. Nadie se atrevió a responder. La limpiadora, con una calma sorprendente, se acercó un paso más hacia él, sus ojos fulgurantes como un rayo. Sí, hay algo que debes saber, dijo en un tono que dejó a todos en la sala en vilo. Los murmullos se intensificaron, y el CEO sintió como la presión del momento lo consumía. Se preguntó quién podría ser ese hombre y qué conexión tenía con su intérprete inesperada. La limpiadora continuó: la verdad detrás de la desaparición de tu traductor no es lo que crees. Su voz era suave, pero las palabras caían como bombas. Los inversionistas apenas podían contener su curiosidad.
¿Qué secretos ocultaban estos dos? El hombre pálido esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero aún así era perturbadora. ¿Vas a contar toda la historia, Valeria? ¿O prefieres seguir escondiendo la realidad detrás de esa escoba? El nombre resonó en la habitación como un trueno. Valeria. El CEO apenas podía procesar la revelación. ¿Era ese su verdadero nombre? La mirada de ella se tornó feroz y decidida. Es momento de que escuchen la verdad. Esto no es un negocio lo que estás arriesgando, Valeria, dijo el hombre, con una voz que helaba la sangre. Las consecuencias serán serias. El CEO tragó saliva. La atmósfera de la sala se había convertido en un campo de batalla silencioso donde cada palabra contada podía cambiar el destino de todos. Valeria dio un paso al frente. No tengo miedo. La verdad debe ser revelada. Estoy aquí para equilibrar la balanza que tú desequilibraste. El silencio era ensordecedor. Todos los presentes sentían la urgencia en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este duelo verbal. ¿Qué había hecho el hombre para que provocara tal respuesta en Valeria? Una sombra de preocupación cruzó el rostro del CEO. La revelación estaba más cerca de lo que había imaginado, y el ecosistema empresarial en el que había prosperado estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. ¿Y qué hay de ti, CEO? Valeria se dirigió hacia él, desafiando su autoridad con una intensidad que le erizó la piel. ¿Estás listo para aceptar lo que esta verdad implicará para tu imperio? Antes de que él pudiera contestar, un estruendo sacudió el lugar, una explosión de luces fuera de la sala. La realidad se desmoronaba mientras el mundo exterior se volvía caótico. En ese instante, la compañía se encontraba al borde de un precipicio, sin saber cuál sería el siguiente paso en esta carrera de revelaciones y conspiraciones. El hombre paledizado sonrió con satisfacción y lanzó una última advertencia. Las verdades nunca quedan enterradas por mucho tiempo. Tú deberás elegir, Valeria. ¿Qué es lo que realmente deseas? Y así, la sala se sumió en el extraño silencio previo a la tormenta, donde cada cerebro comenzaba a girar en medio del caos. ¿Qué decisiones harían en la próxima esquina y cuáles serían las repercusiones? Las sombras acechaban, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Estaban todos listos para enfrentar lo que vendría? Valeria permaneció firme frente al hombre delgado, su mirada desafiante cortaba la tensión en el aire como un cuchillo afilado. El murmullo de inquietud entre los inversionistas reverberaba como un eco lejano, pero en su mente solo existía la incertidumbre del momento. Dime quién eres, demandó, tratando de controlar la tempestad que crecía en su interior. Su voz apenas tembló, un triunfo personal en medio del caos. Soy alguien que sabe más de lo que parezco, respondió el hombre, dejando caer la retórica con desprecio. Luego se volvió hacia el CEO. ¿Y tú, Michael, estás a punto de perder más que tu traductor? Esto se convierte en algo personal. Michael sentía que el suelo empezaba a hundirse bajo sus pies. Mientras escuchaba las palabras, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era Valeria en realidad? Había sido solo una limpiadora, pero ahora la veía como una pieza crucial en un juego que no comprendía del todo. La explosión de luces que había sacudido el edificio seguía resonando en su mente. ¿Qué sucedió allá afuera?, murmuró un inversor a su lado, su rostro una mezcla de pánico y curiosidad. Valeria, incapaz de dejar de lado la urgencia, se giró hacia ellos. No es solo el caos exterior, es el caos en el que te están involucrando sin que lo sepan. La verdad que tengo puede salvar a algunos o condenar a otros. El hombre pálido dio un paso hacia adelante, acercándose como un depredador a su presa. ¿Y qué te hace pensar que la verdad es algo que todos quieren conocer? Hay quienes prefieren la ignorancia. Su mirada fue directa, aterradora y cautivadora al mismo tiempo. Hasta que les aplasten con la realidad. La sala comenzó a ahogarse en murmullos de especulaciones. Más allá de la puerta, la confusión reinaba. Ruidos de vehículos, gritos lejanos y un parpadeo de luces de sirena llenaban el aire. Un ataque o una amenaza inminente. Sabes mucho, Valeria, continuó el hombre. Pero, ¿realmente estás lista para lo que eso significa? Hay cosas que es mejor dejar en la sombra. A veces, el silencio es oro.
Con humedad en los ojos, Valeria lo miró. El silencio solo favorece a los culpables. No estoy aquí para ocultar nada más. Las palabras resonaron en el aire, llenas de desafío, energía y una fragilidad que todos podían sentir. Michael sintió que el mundo giraba. ¿Hasta dónde llegaría Valeria para revelar la verdad? Se estaba armando de valor, pero el comando del hombre ante ella creaba preguntas. El CEO, intentando recuperar su voz, planteó, ¿qué está en juego aquí? ¿Por qué la desaparición de mi traductor se ha convertido en este desastre? Cada palabra era un intento de aferrarse a su control. El hombre pálido sonrió, una sonrisa que desnudaba su peligroso juego. Porque, Michael, lo que está en juego son secretos que podrían derribar imperios. Y tu amiga Valeria tiene una historia que podría cambiarlo todo. Los corazones de todos los presentes latían frenéticamente. La historia de Valeria, su conexión con la misteriosa desaparición, todo parecía estar entrelazado en una tela de araña oscura. Justo en ese instante, un estruendo superior nuevamente atrajo su atención. Esta vez, acompañado de un grito desgarrador, el caos fuera de la sala se intensificaba, y un sentimiento de urgencia se apoderó de ellos nuevamente. ¿Qué era esa verdad que Valeria guardaba? ¿Y cómo encajaba todo en el rompecabezas que amenazaba con tragarlos? Ahora o nunca, Valeria. Escribe tu historia, o perderás la oportunidad, instó el hombre, provocando una chispa de desesperación en su voz. Michael sintió el frío del miedo comenzando a apoderarse de él. La limpiadora respiró profundo, con el nudo en la garganta cada vez más apretado. Lo haré. Estoy lista para desenterrar cada secreto. Pero necesito tu apoyo, Mako. Cada mirada se centró en el CEO, pendiente de su respuesta. La sala al borde de un estallido, esperaban que tomara una decisión que cambiaría todo. Pero, ¿podía confiar en ella? El futuro parecía un helado abismo. ¿Y si el precio que pagarás es demasiado alto?, preguntó una voz temerosa desde el fondo, rompiendo brevemente la concentración. La duda se deslizó entre ellos como una nube oscura. Entonces, con un clic en la puerta de salida, un grupo de figuras armadas entró en la sala. El verdadero horror y el peligro acechaban, el tiempo se desvanecía. ¿Quién sobreviviría a este momento? El hombre delgado miró a Valeria y a Mako, y su sonrisa amplió. Recuerda, es cada uno por sí mismo en esta lucha. Prepárense para lo que viene. Las revelaciones, los engaños y la supervivencia se convirtieron en el nuevo tablero en el que jugarían. ¿Serían capaces de juntar las piezas y levantarse ante el caos que se avecinaba? La batalla apenas comenzaba. Las figuras armadas irrumpieron en la sala como sombras amenazantes. Sus miradas gélidas escudriñaron el interior y el aire se volvió pesado, cargado de una tensión electrizante. Los murmullos cesaron abruptamente, y un silencio sepulcral se apoderó de los presentes, que se debatían entre la confusión y el miedo. Valeria se estremeció. La adrenalina bombeaba por sus venas mientras su corazón latía con furia. No era el momento de dudar, era el momento de actuar. Pero, ¿cómo se enfrentaría a hombres armados? Su mente revivía cada entrenamiento que había recibido, cada palabra que había aprendido en su lucha por la vida. Mako miró a su alrededor, buscando una solución. La expresión en su rostro era de pánico. En ese instante, ya no era solo el CEO de una empresa multimillonaria, era un hombre atrapado, un líder desbordado por las circunstancias. No se muevan, dijo, intentando mantener una voz firme, aunque ésta traicionó su nerviosismo. Las armas brillaban bajo la luz artificial, y el líder del grupo, un hombre robusto con una cicatriz que cruzaba su mandíbula, se adelantó, marcando su territorio en medio del pánico. Estamos aquí por el traductor. ¿Dónde está?, rugió, su voz resonando en la sala como un trueno. Necesitamos respuestas, y vamos a conseguirlas. Si no, hay consecuencias. Valeria sabía que el silencio de Mako podría ser letal. Él no está aquí, gritó, tratando de hacerse notar por encima de la tempestad. No tienen que hacer daño a nadie. Todo lo que necesitan saber. Las palabras se detuvieron en su garganta al darse cuenta de que el propio CEO podía ser parte del problema. Yo tengo información. Puedo ayudar, continuó,
viendo que el ojo del depredador se posaba en ella, interesado. Pero no se llevarán a nadie más. ¿Y qué te hace pensar que podemos confiar en ti? El hombre de la cicatriz la interrumpió, como si su trayectoria muy bien construida pudiera desmoronarse en un instante. ¿Acaso eres la salvación o solo una pieza más del rompecabezas? Valeria sintió el sudor resbalando por su frente. Cada palabra que decía pesaba, y cada segundo era una oportunidad que se desvanecía. Miró a Mako, esperando encontrar en su mirada un destello de inteligencia, una reacción que lo sacara de allí. Pero su semblante era de incertidumbre. Si me dan a mí, a esta mujer, yo les hablaré. Prometo que puedo llevarles a donde quieran, dijo, la voz casi un susurro, pero la última palabra sonó más fuerte de lo que quiso. Si no me escuchan, el tiempo se acabará para todos. Los hombres armados intercambiaron miradas. Un silencio incómodo llenó el aire. ¿Qué escogerían? El líder pasó una mano por su rostro, mostrando signos de indecisión. Mako pudo leer en su expresión que la oferta era tentadora. En su mente, un plan se estaba formando. ¿Qué sabe sobre el traductor?, preguntó finalmente el hombre, su voz ya menos amenazante. Valeria respiró hondo, el momento de verdad había llegado. Sé que está involucrado en algo más grande de lo que imaginan. Algo que podría hacer temblar los cimientos de la ciudad. La verdad es, él está en medio de un juego brutal, y la respuesta está más cerca de lo que piensan. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Todos sentían la pesada carga de la revelación que Valeria estaba a punto de ofrecer. Pero no lo puedo hacer aquí. Necesito tiempo y un lugar seguro. La próxima vez que venga, tal vez será demasiado tarde, advirtió. El hombre de cicatriz parecía considerar la propuesta, mientras la ansiedad en el ambiente crecía. Una promesa tenue flotaba en el aire. Pero los ojos de figuras armadas no se alejaban de ellos, firmes y acusadores. De repente, un disparo resonó en el pasillo, seguido de gritos agudos que los paralizaron. Tienen que decidir ya, exclamó Valeria, su corazón latiendo en su pecho como un tambor. Hay quienes vienen a buscarnos, y no todos son amigos. Mako se volvió hacia Valeria, consciente de que cada segundo contaba. Tienes mi apoyo, Valeria. No puedo dejar que corras este riesgo sola. Pero necesitamos una estrategia. Mientras el caos estallaba fuera de la sala, la decisión de los hombres armados pendía en un hilo. Ahora o nunca, insistió el líder, moviendo su arma. Las luces parpadearon, y la línea entre la vida y la muerte se volvió más delgada. El sonido de pasos se acercaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿quién podría decir si todos sobrevivirían al desenlace? La incertidumbre reinaba. ¿Qué harán?, retumbó en la sala, cerrando el capítulo con un frío escalofrío en el aire. La historia de Valeria apenas comenzaba a revelarse. El ruido de los pasos retumbaba con fuerza, como un eco de malas noticias, mientras todos en la sala contenían la respiración. Mako se puso a la defensiva, buscando algo con lo que protegerse, pero el líder de los atacantes no dejó que ese impulso lo distrajera. Silencio, ordenó, alzando la mano con un gesto poderoso. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. Valeria sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En su mente, las estrategias que había ensayado no parecían suficientes frente a esta inminente tragedia. El regreso de los gritos del pasillo resonó en su corazón, pulsando con un ritmo frenético en su pecho. No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir, musitó, apenas un susurro. ¿Y a dónde?, preguntó Mako, su voz cargada de incertidumbre. Ni siquiera sabemos cuántos son o lo que quieren realmente. Más que traductor, quieren poder, contestó Valeria, sintiendo que sus palabras eran una línea de vida. La idea de que alguien podía estar orquestando todo esto, moviendo las piezas en un juego que no comprendían, la llenó de una determinación renovada. Si conseguimos salir, tal vez podamos conseguir aliados. ¿A dónde iríamos? Nos están buscando, Valeria, replicó Mako, desolado. Escúchenme, interrumpió el líder de los asaltantes, quien había estado escuchando con atención. No tenemos tiempo.
Si quieren sobrevivir, necesitamos su ayuda para encontrar al traductor. Esto es más grande de lo que piensan, y no estamos aquí por gusto. Ustedes son parte de esto, y necesitan escoger un bando. Una nube de confusión se cernió sobre la sala, y Valeria sintió que las paredes comenzaban a cerrarse. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ustedes?, preguntó, una chispa de desafío brotó en su voz a pesar del miedo que la invadía. Porque si no lo hacemos, ambos lados perderán, replicó el hombre de la cicatriz, su mirada dura como el acero. Lo último que quiero es una guerra aquí, pero tengo mis órdenes. Y se están acercando. Esa revelación era una piedra pesada que se dejaba caer sobre el estómago de todos. La verdad se cernía como una niebla, dejando ver a través de las sombras peligrosas que los rodeaban. Valeria sabía que debía actuar en función de lo que el instinto le decía. Si vamos a salir, debemos unir fuerzas, aunque eso signifique confiar en ellos, al menos por ahora, sugirió, mirándolo directamente a los ojos. El silencio poblado respondió casi de inmediato. Un destello de acuerdo pasó por la mirada de Mako. La presión creció, pero el tiempo se había vuelto su enemigo. Está bien, haremos lo que sea, si nos sacan de aquí, insistió, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. Escúchenme, comenzó el líder, antes de ser interrumpido de nuevo por un nuevo estruendo que provenía del pasillo. No se muevan y sigan mi dirección. Si queremos salir con vida, debemos movernos rápido. Valeria y Mako se miraron, sin saber que su decisión llevaría sus vidas a un camino incierto. Tomaron una profunda respiración, conscientes de que el momento para escapar había llegado. Las sombras en la habitación se acercaban, empujando el miedo debajo de la piel de todos. El grupo se fue moviendo lentamente hacia la salida que se había convertido en un ingenio letal, cada paso arrastrando consigo un aire distinto de culpa y redención. Pero a medida que se adentraban en el pasillo oscuro, un grito desgarrador resonó. Valeria giró la vista hacia atrás, con el pulso disparado en su cuello. No. ¿Qué fue eso?, gritó, y en ese instante, su mundo pareció tambalear una vez más, el eco del terror envolviendo la atmósfera, mientras la cercanía de los pasos se intensificaba, el pánico se apoderó de Valeria. Hay más de ellos. Rápido. La adrenalina llenó la habitación, y el destino se hizo incierto, la verdad acechaba en cada rincón, y una nueva amenaza se entrelazaba con la existencia de todos. La línea entre la lealtad y la traición se difuminaba, y lo único claro era que el único camino posible llevaba a un futuro que podría cambiarlo todo. Estamos condenados, murmuró un colega, buscando respuestas en los rostros de los demás. Su pregunta flotó en el aire cargado de incertidumbre, y el peso del silencio volvió a caer. La oscuridad se acercaba, sin piedad, y la historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos. Valeria sentía cómo las paredes del pasillo parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaban, cada paso un eco en la incertidumbre que la ahogaba. La adrenalina palpitaba en sus venas, acentuada por la súbita necesidad de actuar antes que el terror las alcanzara. Por aquí, gritó el líder de los atacantes, deslizándose hacia la izquierda, donde una puerta apenas visible se abría entre sombras. Valeria y Mako se siguieron sin pensar, el deseo de escapar más poderoso que el miedo que atenazaba sus corazones. «¿Y si es una trampa?», murmuró Mako, ya cansado de correr por un laberinto interminable de oscuridad. Pero las palabras se perdieron en ruido de pasos cada vez más cercanos. «Si nos quedamos aquí, estamos condenados», respondió Valeria, el sudor brotando en su frente mientras se concentraba en el pasillo próximo. La luz débil de la puerta iluminó el rostro ansioso del líder, quien asintió con autoridad. «No tenemos tiempo. Necesitamos salir ahora. No puedo garantizar su seguridad, pero al menos afuera podremos luchar». Cuando atravesaron la puerta, la escena cambió drásticamente. Se encontraron en una sala grande, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad. El aire, sin embargo, estaba cargado de tensión. Vieron mapas y documentos esparcidos por toda la mesa, evidenciando una conspiración mucho más profunda de lo que habían imaginado. Esto es un cuartel general», dijo Valeria, con la voz temblorosa. «Pero, ¿quiénes son?» «Gente que no quiere que hablemos».
El líder señaló las notas desordenadas. Y mucho menos que encontremos al traductor. Él es la clave de todo. Sin él, estamos perdidos. ¿Por qué nosotros?, preguntó Mako, aún incrédulo. ¿Qué saben de nosotros? Porque el líder vaciló, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Porque tú, Valeria, soca más que una traductora. Eres la conexión que no sabías que tenías. Valeria sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quieres decir? Tu familia, tu historia tiene un poder que pueden usar en su beneficio. Y ellos lo saben. Ahora mismo, tu vida y la de tus colegas están en riesgo, explicó el líder, su voz resonando con gravedad. Fue entonces cuando una serie de explosiones resonaron afuera. Las ventanas temblaron, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Rápido! Debemos escondernos, gritó, pero la realidad era que no había más tiempo. Los atacantes estaban rompiendo las barreras, estaban más cerca de lo que pensaban. Una sirena comenzó a sonar, y con cada estruendo, el pánico creció. ¡Vengan! Tenemos que movernos, en esta dirección, urgió el líder, acercándose a otra salida en la pared. De repente, una figura apareció detrás de ellos, emergiendo de las sombras. ¡Alto!, gritó, y el brillo de una pistola emergió en su mano. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente, con una frente fría en la que resbalaba el sudor. También soy un aliado, exclamó la nueva figura, un aire de urgencia en su voz. Pero debemos irnos, ahora. No tienen idea de lo que se viene. La situación se complicaba más, un peligro acechante que amenazaba con engullirlos. Valeria sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Quién era este extraño? En quien podían realmente confiar. Mientras el caos rugía en el exterior, los ojos de Valeria se encontraron con los de Mako, dudas y miedos reflejados en sus miradas. La lucha entre la duda y la necesidad de sobrevivir se intensificaba, en un juego que podría cambiar el destino de todos. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, con un hilo de voz. La respuesta estaba en el aire, cargada de incertidumbre y promesas. Pero su elección en ese momento definiría su existencia en adelante, y así, en medio de balazos y gritos, Valeria sintió que el momento de la verdad estaba por llegar, y la pregunta latente que la perseguía resonaba en su mente: ¿estarían listos para tomar el riesgo más grande de sus vidas? El nuevo aliado observó a Valeria y Mako con una mezcla de urgencia y desesperación. Aquel hombre, con una mirada intensa y ropa desgastada, parecía cargado de secretos, pero también de una verdad que necesitaban con desesperación. El ruido del exterior continuaba alzándose, balas y explosiones resonaban como un sinfín de advertencias a su alrededor. Escuchen, dijo el extraño, inclinándose hacia ellos mientras ajustaba la pistola en su mano. No tenemos el lujo del tiempo. La situación es peor de lo que creen. Los que están afuera no se detendrán hasta que encuentren lo que buscan. ¿Y qué es lo que buscan?, preguntó Valeria, la voz amenazada por el temblor de su incertidumbre. ¿Qué pueden querer de nosotros? Buscan información, respondió el hombre entre dientes. Todo empieza con tu familia. Tienes un legado que no comprendes del todo. Son ellos los que están detrás de un plan que puede cambiarlo todo. Un plan que implica a muchos como tú. Valeria frunció el ceño, sintiéndose atrapada entre el miedo y el impulso de entender. ¿Acaso su historia familiar tenía la clave de este juego mortal? A medida que una ráfaga de ruido estalló cerca de ellos, ella sintió como la curiosidad se convertía en pánico. Debemos irnos ya, insistió el líder, apretando el botón en su comunicación. Estamos perdiendo segundos preciosos. ¿A dónde?, preguntó Mako, su mirada llena de confusión. No podemos salir así, van a disparar. Necesitamos un plan, algo que nos proteja. Conozco un lugar, intervino el extraño. Un refugio justo a la vuelta. Pero llegar allí no será sencillo. Ustedes tienen que ser rápidos y mantener la calma. Valeria sintió como la adrenalina empezaba a convertirse en una chispa de determinación. Si hay un refugio, ¿qué estamos esperando? Debemos hacerlo. El líder asintió, y ambos hombres tomaron una posición protectora frente a ella.
Juntos, comenzaron a moverse hacia la salida trasera de la sala, dejando las notas y planes confusos atrás. La tensión estaba en el aire, era palpable, y sus corazones latían con un ritmo frenético. Al cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó en el pasillo. ¡Alto! ¡Deténganse! La voz era autoritaria, pero el tono estaba lleno de furia, como si supiera exactamente quiénes eran. Valeria sintió una corriente de terror recorriendo su espina dorsal. ¡Corre!, gritó el líder, empujándola hacia adelante. Sintió como el pánico la envolvía mientras corrían por el pasillo. El tiempo parecía estirarse, cada segundo pesaba como plomo, los disparos sonaron detrás de ellos, y Valeria sintió el roce del peligro cada vez más cerca. Una bala silbó, seguida de un estruendo ensordecedor que rompió el cristal de un ventanal cerca. Claudia, la limpiadora que había estado en la oficina poco antes, estaba entre el grupo enojado, y sus ojos reflejaban un horror palpable. «No hay vuelta atrás», exclamó mientras llegaban a una escalera de incendios, la única salida visible. Mientras descendían rápidamente, el extraño apuntó hacia una puerta lateral. «A través de ahí, será nuestra única opción para escapar de esta locura». Valeria mantuvo la mirada fija en él, sintiendo que cada decisión era un paso hacia lo desconocido. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», le cuestionó, aunque su voz sonaba más inclinada a la necesidad que a la duda. «Porque yo sé quiénes somos y sé lo que está en juego», respondió el extraño, con un aire de confianza que oscilaba entre la desesperación y la verdad. «Y porque tú, Valeria, eres más importante de lo que te imaginas». El momento se sentía monumental, como si todo estuviera convergiendo hacia un clímax inevitable. Con el eco de las balas resonando en sus oídos y las llamas del caos alcanzándolos, la urgencia era innegable. La verdad de su destino estaba al borde de ser revelada, pero el siguiente paso podría costarles todo. De pronto, un sonido retumbante, como un trueno, resonó a sus espaldas. Algo desmoronándose, algo irreversible estaba llegando. Valeria sintió un nudo en el estómago. Tenía que elegir. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo que su elección definiría no solo su futuro, sino también su conexión con todo lo que arde a su alrededor. La posibilidad de su legado y su identidad se movía en el aire, mientras el abismo se acercaba más y más. ¿Estaba lista para enfrentar lo que venía, o nada de esto tenía sentido? Mientras las sombras se lanzaban sobre ellos, un nuevo grito cortó el ambiente, y esta vez, era un grito de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué secreto escondía su familia? ¿Qué sacrificios deberían hacer para proteger no solo sus vidas, sino también su historia? El eco del estruendo resonó a través de la escalera de incendios mientras Valeria sentía que el tiempo se congelaba. La urgencia reverberaba en su pecho. Michael y el extraño la empujaban hacia la puerta lateral, pero ella se detuvo, la cabeza llena de preguntas que la atormentaban. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? ¿Quiénes eran realmente? Valeria, la urgió Michael, sacándola de su ensimismamiento. «Vamos». Sin pensar dos veces, cruzó la puerta, encontrándose en un oscuro pasillo repleto de olores a moho y metal frío. Las sombras parecían acecharles, y las luces temblorosas creaban figuras distorsionadas en las paredes. Sin embargo, el terror de los disparos se desvaneció un poco, y con él, la sensación abrumadora de desamparo. «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria con la voz apenas audible, intentando hacer sonar su temor como curiosidad. «Un antiguo refugio que la mayoría ha olvidado», explicó el extraño, mirando a su alrededor con precaución. «No deberían haber encontrado este lugar, pero, ahora estamos aquí, y debemos usarlo a nuestro favor». «¿Qué quieres decir con estamos aquí?», preguntó Michael, casi retóricamente, su mirada desbordante de confusión. «Estamos huyendo de unas personas armadas». El extraño suspiró, y su expresión cambió a una mezcla de resignación y determinación. «Lo que buscan no es solo información. Es algo que ustedes tienen. Valeria, tu familia tiene un legado que puede cambiar el curso de todo esto. Lo que debemos hacer ahora es protegerlo y, si es necesario, descubrirlo». Valeria sintió como su piel se erizaba. El peso de las palabras del extraño era abrumador. «¿Qué legado? Nunca supe de nada. Solo soy una chica normal».
Tu historia no es tan común como crees, respondió el extraño con un brillo misterioso en los ojos. Hay secretos que han perdurado durante generaciones, y tú eres la llave para desentrañarlos. Tu vida ha estado diseñada para prepararte a esto. Antes de que pudiera formular una respuesta, un ruido sordo estalló en la puerta que habían cruzado. Valeria dio un salto, el sonido era inconfundible, habían encontrado su rastro. La adrenalina la recorrió de nuevo, y apretó los dientes. ¿Qué hacemos ahora? Debemos seguir avanzando, dijo el extraño, tomando su mano. No hay vuelta atrás. Si ellos descubren lo que sabemos, será el fin. La pequeña trinchera del refugio ofrecía poca protección, pero era su única opción. Se movieron rápidamente por el pasillo, encontrándose con otras puertas cerradas y vacías, el miedo impregnando el aire. En cada esquina, Valeria podía sentir el aliento helado de lo desconocido a sus espaldas. Michael empujó una puerta que dio paso a una sala más amplia, con cajas apiladas en un rincón, y pantallas parpadeantes que mostraban datos antiguos, como si el lugar aún tuviese vida. ¿Qué es esto?, preguntó, observando las pantallas con fascinación y miedo. Esto, mi amigo, dijo el extraño mientras escaneaba el lugar, es donde se han almacenado los secretos de nuestra historia. Aquí es donde podemos encontrar respuestas y tal vez, un camino para detener lo que viene. Valeria se acercó a una de las pantallas. Los números y las gráficas parpadeaban como un código antiguo esperando ser descifrado. Creyó ver su apellido, pero el pánico le atenazó la garganta. ¿Quién más lo sabe? ¿Quién más ha estado aquí? Muchos han intentado llegar, pero pocos han tenido éxito, explicó el extraño mientras se movía hacia un lado, buscando en las sombras. Pero ahora que estamos aquí, todos estarán al tanto de nuestra presencia. No tenemos tiempo. Con un estruendo, una de las puertas estalló. Valeria sintió que el corazón se le paraba. Una figura armada desbordaba de furia, gritando con autoridad, su voz resonando por el pasillo. ¡Atrápenlos! Una ráfaga de adrenalina invadió a Valeria. Era ahora o nunca. Debían encontrar respuestas, salir antes de que la historia de su familia se convirtiera en su propio funeral. Sigue adelante. Yo me encargaré de esto, gritó el extraño, empujándola hacia una puerta que se abría en el fondo de la sala. Valeria miró hacia atrás, incrédula. No. No puedes quedar atrás. Confía en mí, Valeria. Este es tu momento. Ve. Valeria respiró hondo, su instinto de supervivencia tomaba las riendas. Mientras corría hacia la nueva puerta, una idea se encendió en su mente. Era la única capaz de desentrañar el misterio que había estado atrapado dentro de su historia. Pero mientras el eco de las balas retumbaba en sus oídos, la pregunta más aterradora la perseguía: ¿podía realmente manejar lo que estaba a punto de descubrir sobre su legado? La puerta se cerró detrás de ella, y al avanzar hacia lo desconocido, entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué secretos la aguardaban al otro lado de aquella puerta? Valeria cruzó la puerta con el corazón latiendo desbocado. El espacio que la recibía era más amplio, con techos altos y paredes de concreto gris, desgastadas por el tiempo. Las luces estaban parpadeando, pero había suficiente claridad para ver que estaba en lo que parecía un laboratorio olvidado. Mesa de trabajo, frascos de vidrio, maquinaria con cables que terminaban en un mar de polvo. El aire era denso, impregnado de un extranjero aroma a química que la hacía sentir incómoda. ¿Qué es este lugar?, preguntó Valeria, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. Un refugio de conocimiento, pero también un lugar de peligro, respondió una voz familiar. Era Mako, detrás de ella. Debemos encontrar algo que nos ayude antes de que nos atrapen. Mientras sus ojos recorrían el laboratorio, Valeria recordó la serie de imágenes en las pantallas de la sala anterior. Algo condicionado en su mente le decía que lo que buscaban no era solo información, era un arma para sobrevivir. Sabía que había algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Se acercó a una mesa donde había un mapa extendido, con marcas y simbolismos que no comprendía por completo. «Mira», exclamó, apuntando con el dedo. «Esto habla de secretos antiguos, de lugares de nuestra familia». Mako se unió a ella, sus cejas fruncidas en preocupación.
Valeria, no tenemos tiempo. Necesitamos ponernos en movimiento antes de que ellos lleguen. ¿Vas a dejarlo todo atrás? La determinación de Valeria se reafirmó. No puedo salir sin entender lo que está pasando. Si de verdad tengo un legado, debo conocerlo. No es solo mi historia, es la nuestra. Ese momento de decisión fue interrumpido por un grito ensordecedor proveniente del pasillo. No quedan más opciones. Atrápenlos ahora. Resonaba la voz del extraño que antes había estado con ellos. Valeria sintió que su estómago se revuelve, el eco de la angustia y la determinación llena de vida la invadía. No podían regresar, estaba claro. Debían enfrentarse a la verdad y a sus perseguidores. Vamos a buscar, pero rápido, dictó Mako, en voz baja pero firme. Ambos se pusieron a buscar rápidamente en los contenedores y frascos, revisando el contenido mientras el sonido de pasos retumbaba cada vez más cerca. Valeria sentía un hormigueo en sus dedos, como si toda la información y secretos de su familia la llamaran. Abrió un pequeño armario lleno de documentos y archivos viejos. Uno de los papeles, desgastado y arrugado, llamó su atención. El título decía el Proyecto Sanación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Mako, creo que encontré algo, empezó a decir, pero el eco de pasos distintos la apresuró. Ambos se giraron al escuchar el crujido de una suela en el suelo. En un instante, una sombra apareció en la entrada del laboratorio, y Valeria se vio cara a cara con uno de los hombres que habían estado persiguiéndolos. Llevaba un traje oscuro y una mirada afilada que la hizo sentir expuesta y vulnerable. No pueden escapar, gritó él, levantando su arma. Mientras el pánico se apoderaba de Valeria, un pensamiento brilló en su mente. Recogió el papel y lo guardó en su chaqueta sin dudar. Michael, la salida, gritó, y ambos se lanzaron hacia una puerta lateral que se adivinaba en la penumbra. El hombre apretó el gatillo. Valeria lo sintió como un soplo de aire helado al pasar muy cerca de su cabeza. Sintió que el tiempo se detenía, cada segundo se estiraba como un chicle. Finalmente, llegaron a la salida, un túnel oscuro que parecía llevar al exterior, pero ¿quiénes estarían al final? No pares, instó Mako, mientras avanzaban, las sombras de su pasado y futuro cruzándose en cada paso. Salieron del laboratorio hacia el pasillo sombrío y gris, el peso de la decisión de Valeria ciñéndose a ellos. ¿Podrían desentrañar el misterio del legado familiar antes de que el pasado los alcanzara? La angustia creció, pero la llama de la curiosidad ardía más fuerte. Al girar en una esquina del estrecho túnel, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un susurro. Apenas audible la detuvo en seco. La verdad siempre sale a la luz pero también puede devorar. El eco resonó en su mente mientras avanzaba, y la sensación de que algo más las esperaba al final del túnel la hizo dudar. ¿Qué revelaciones estaban listas para ser descubiertas, y a qué costo? Valeria no tenía más respuestas, solo incertidumbre, pero la batalla por su historia y su legado ya había comenzado, y no había marcha atrás. Al fondo del túnel, una luz famélica destellaba, prometiendo respuestas pero también, quizás, su perdición. Valeria avanzó con determinación, el eco de sus pasos resonaba en el oscuro túnel. Sentía el peso del mundo en su espalda. Mako la seguía de cerca, con el rostro evidente de preocupación, y el extraño cuyo nombre aún desconocía mantenía la guardia alerta, cada sentido preparado para lo inevitable. Las palabras del hombre que los perseguía aún retumbaban en su mente. La verdad siempre sale a la luz. Al aproximarse a la luz que brillaba al final del túnel, Valeria sintió un nudo en su estómago. ¿Qué estarían a punto de descubrir? ¿Sería la verdad un alivio o una maldición? Los murmullos de su legado la persiguieron como un eco, recordándole que ya nada volvería a ser igual. Cuando surgieron de la oscuridad, se encontraron en un amplio claro, un espacio al aire libre, rodeado de árboles frondosos. La luz del sol bañaba el lugar, desafiando la tenebrosa realidad que habían dejado atrás. Pero el alivio fue efímero. En el centro del claro había un grupo de hombres armados, rodeando un vehículo negro, esperándolos como si supieran exactamente de su llegada. ¿Qué hacemos ahora?, musitó Mako, mirando alrededor en busca de una salida. Es nuestra única opción, dijo Valeria, apretando los puños. No podemos regresar.
Debemos plantarle cara a la realidad. Su voz temblaba pero estaba decidida, sintiendo que su historia estaba entrelazada con aquellos hombres. ¿Realmente crees que podemos enfrentar eso?, cuestionó el extraño, la tensión palpable en su tono. Necesitamos saber más sobre ellos, no hay tiempo para más secretos, interrumpió Valeria. Si quieren respuestas, se las daremos. No podemos dejar que se sigan saliendo con la suya. Con cada palabra, la valentía comenzaba a reemplazar el miedo que la había consumido, respiró hondo y dio un paso al frente, mientras Michael y el extraño la seguían con miradas de sorpresa. «Hey. Ustedes, queremos respuestas», gritó. El grupo miró en su dirección, la sorpresa visible en sus rostros. El líder de los hombres se acercó, una sonrisa desafiante en su cara. «¿Y qué sabes tú, Valeria? ¿Acaso crees que tienes poder aquí? No tienes idea de lo que está en juego». «No lo sé todo, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Necesito comprender qué busca mi familia y qué rol jugamos en esto», respondió Valeria, con la voz firme. La conexión entre ellos era instantánea, y el líder parecía satisfecho. «¿Te has atrevido? Bien. Ven entonces, descubre el secreto que llevas dentro. Pero recuerda, la verdad no siempre es lo que esperas». Valeria miró a Mako, quien frunció el ceño, y también al extraño, que parecía escéptico. No había una buena elección en este momento, pero el miedo ya se había vuelto parte de su vida. La curiosidad se convirtió en un imán, atrayéndola cada vez más hacia el desafío. «Si hay algo que he aprendido es que la verdad duele, pero es mejor enfrentarla que vivir en la ignorancia», agregó Valeria, mirando a los hombres armados. «Ayúdennos a desvelar lo que necesitamos saber. Después de esto, si ustedes lo desean, pueden hacer lo que quieran con nosotros». Los hombres se miraron entre sí, la mirada del líder se enfocó en ella, intrigado. «Tienes coraje. Eso es bueno. Pero recuerda, el que juega con fuego termina quemándose». «Estamos dispuestos a correr el riesgo», dijo Mako, su voz resonando en el aire tenso. «Solo queremos respuestas». «Bien, entonces síganme», respondió el líder, girándose y señalando a Valeria para que lo siguiera. La atmósfera se tornó más ligera, como si su desafío hubiera activado un cambio en el aire. Mientras atravesaban el claro, Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Estaría lista para enfrentarse también a la verdad sobre sí misma? Pensar en su legado familiar la hacía sentir pequeña, pero a la vez, comprendía que su historia tenía el potencial de ser empoderadora. El grupo armando se detuvo frente a una cabaña rústica en medio del bosque. Era una construcción antigua, con paredes desgastadas, que hablaban de años de historias ocultas. «Esta es la última vez que tendrás el lujo de ser ignorante», dijo el líder antes de abrir la puerta y entrar junto a ellos. Dentro, el lugar estaba repleto de documentos, mapas antiguos y fotografías que mostraban la historia de su familia. Valeria se acercó a un gran mapa en la pared, donde estaban marcados lugares significativos, junto con anotaciones que conectaban personas y eventos en un intrincado entramado de secretos. Esto es increíble», murmuró, intentando asimilar la inmensidad de lo que se extendía ante sus ojos. «Todo lo que ves aquí es parte de tu legado», dijo el líder, con un tono que mezclaba admiración y autoridad. «Tu familia ha jugado un papel crucial en eventos que han moldeado la ciudad y su futuro. Y tú, Valeria, eres la heredera de ese legado». Las palabras resonaron en su ser, desatando una tormenta de emociones en su corazón. ¿Era realmente capaz de cargar con ese peso? Pero entonces recordó su determinación, su deseo de saber, de confrontar el pasado que la había perseguido. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?», preguntó, decidida. «Debes elegir, aceptar tu rol y liderar, o ignorar todo esto y vivir en las sombras», dijo el líder, con un brillo de desafío en sus ojos. «Pero si eliges liderar, tendrás que prepararte. Esto no será sencillo». Valeria sintió que la claridad invadía su mente. No había regresos, solo adelante. «Acepto», dijo firmemente, un escalofrío de poder recorriéndole el cuerpo. «Estoy lista para enfrentar la verdad de mi historia». Las miradas se centraron en ella, sorprendidos de encontrar en la joven limpiadora el coraje de un líder. En ese instante,
Valeria comprendió que solo ella podía escribir los siguientes capítulos de su historia, y el futuro, aunque incierto, brillaba ante sus ojos. Mientras el grupo comenzaba a planear, el miedo se transformaba en esperanza. Una esperanza que la impulsaba a luchar, a descubrir todo lo que podía ser, a reclamar su legado y el poder que le pertenecía por derecho. Y en ese claro, Valeria sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Todo estaba a punto de cambiar. Ahora, escuchemos de ti. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. La aventura apenas comienza. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este emocionante relato. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu voz hace la diferencia. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten conocer la poderosa historia de Valeria y su legado. No dejes que se lo pierdan.